este tiempo a Dios. Amado Dios, gracias por este privilegio, gracias porque tú traes tu palabra hoy, Señor. Hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón y nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Hoy queremos escuchar tu voz, queremos escuchar, Señor, tu verdad. Revélate a nosotros que cuando leamos aún tu palabra, tu verdad salga de una forma relevante a nuestros corazones, Señor. Nos disponemos, dejamos a un lado las angustias, las preocupaciones, todos los pensamientos que puedan estar allí molestando y nos disponemos a ti, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos hables y que nos ayudes a ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y el título del mensaje de hoy es Limpios, llenos y útiles. Y para poder entender qué significa esto de limpios, llenos y útiles, quiero que vayamos a un versículo, a unos versículos que están en 2 de Timoteo 2, del 20 al 26. 2 de Timoteo 2, del 20 al 26. A manera de cuña, les quiero contar que hay una aplicación muy chévere que se llama YouVersion, donde pueden encontrar muchas versiones de la Biblia en muchos idiomas, pueden encontrar versículos diarios, pueden publicar su TCD e incluso, papitos, escuchen, hay una Biblia para niños, interactiva, súper chévere. Entonces es una aplicación gratuita, pueden descargarla y tenerla también como una ayuda. Bueno, antes de entrar a leer el versículo, quiero regalarle a alguien esta rica gaseosa. No sé si a algunos de ustedes les gusta la Coca-Cola. No tengo nada que ver con Coca-Cola, no se preocupen. Pero a muchos les gusta la Coca-Cola porque es burbujeante, refrescante, está fría, deliciosa. Y quiero regalársela a la persona más joven que hay hoy aquí en este auditorio. Entonces, vamos a hacer una encuesta. A ver, ¿hay alguien de 14 años sentado hoy aquí? ¿15? ¿16? Bueno, ¿alguien que tenga 17? Uy, hay 2. Vamos a ver, bueno, yo se la voy a dar a Sofi, si ella te quiere compartir, pues será su decisión. Bueno, toca ver de pronto quién nació primero, no sé. Pero les quiero regalar eso porque sé que hoy Dios quiere hablarnos a través de esto también. Entonces vamos a leer ahora sí 2 de Timoteo 2, del 20 al 26, dice en la Nueva Traducción Viviente: en una casa de ricos algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para un uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles y en cambio sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad y tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Y aquí vamos a leer un poco qué significa esto de los utensilios para usos honorables y los utensilios para usos diarios. En otras versiones habla de utensilios para usos nobles y utensilios para usos viles, ¿sí? Esta carta de Pablo, es la última carta que Pablo escribe desde la cárcel. Después de esto va a ser ejecutado y se la envía a Timoteo. Es una carta pastoral, es decir, no es una carta para la iglesia, es una carta de su mentor a su discípulo. Y lo que hace con esta carta es pasarle la posta, decir, ahora tú, Timoteo, esfuérzate por presentarte ante Dios como un obrero aprobado, mantente puro, sé útil y sigue la tarea que yo inicié. Entonces, me encanta ver el corazón de Pablo preocupado por su discípulo, buscando entregarle
esta gran tarea y viendo cómo es importante entender la verdad sobre mantenernos puros. Y para poder entender un poco mejor esto, vamos a hablar hoy de estas botellas. Vamos a hablar cómo se fabrican, qué significa el envase y para qué sirven. Y quiero que leamos, para complementar un poco esto, un texto que está en Jeremías 18, del 1 al 4. Ese texto no está en las pantallas, lo pueden buscar en sus Biblias. Si alguien necesita una, aquí hay unas Biblias disponibles, o pueden compartir con la persona de al lado. Igual se los voy a leer. Dice Jeremías 18, del 1 al 4. Bueno, dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Y quiero que pensemos en esta imagen de un alfarero haciendo una vasija. Y por otro lado, pensemos ahora cómo se hacen estas botellas. Yo estudié ingeniería industrial y en esta carrera hay una parte sobre la producción donde nos dicen, bueno, hay que enfocarnos en optimizar la producción, en mirar los mejores métodos, las mejores herramientas, la mejor maquinaria para producir más rápido, a un menor costo. Entonces, seguramente para fabricar esta botella usaron unas máquinas impresionantes, una línea de producción y salieron todas iguales cumpliendo un estándar. Pero algo que me encanta de Dios es que Dios no es un fabricante de botellas en masa. Dios se toma el trabajo de coger el barro, modelarlo, hacer una vasija única y darle un propósito único y particular. Así que si tú alguna vez te has sentido como una botella de una producción en masa, quiero decirte hoy que Dios te creó, te diseñó de una forma particular para un uso particular. Y por eso me encanta esta metáfora del alfarero. Y lo primero que vamos a hablar hoy, lo que quiero que ustedes se lleven, es el envase. Vamos a hablar de qué es ese envase. Y cuando vemos aquí la historia del alfarero, veo 4 cosas que quiero compartirles y es, lo primero, el barro. Para poder hacer la vasija se necesita una materia prima, que es el barro. Y saben que a veces nosotros somos el barro, somos la materia prima, pero el barro de por sí solo no tiene ningún valor. El barro es ordinario. Pero ¿qué pasa? Cuando el maestro empieza a coger ese barro y lo empieza a modelar, le empieza a dar un valor. Entonces tenemos el barro y tenemos el barro siendo procesado. Si alguno de ustedes ha visto alguna vez cómo se modela el barro, lo ponen en un torno y empiezan a darle vueltas y a darle forma. Y veo las manos del alfarero dándole forma con mucho amor, con mucha delicadeza, a ese barro para convertirlo en algo mejor. Y esa es la mano de Dios sobre nuestras vidas. Dios hoy quiere llevarnos de un estado ordinario de barro a un estado extraordinario. Pero ¿saben qué tiene que pasar? Primero, el barro tiene que estar en el taller del alfarero. Si no estamos con el alfarero, seguiremos siendo barro siempre. Entonces, si tú de pronto hoy estás en esa condición y eres solo barro, quiero decirte, Dios quiere hacer algo más con tu vida. Dios quiere transformarte, procesarte, llevarte a otro nivel. Y tenemos además otra condición, y es que, bueno, el alfarero está moldeando el barro, pero se da cuenta que hay algo que salió mal, que hay algo que toca mejorar. Y dice que lo aplasta y lo vuelve a hacer. Y saben que en los procesos con Dios, a veces Dios tiene que quebrarnos, aplastarnos, rompernos. ¿Por qué? Porque quiere perfeccionarnos, llevarnos a un estado mejor. Y puede que tú hoy ya no estás en esa etapa de modelar por Dios, donde todo es tan bonito, estás enamorado de Dios, motivado, encendido, sino que de pronto estás en el momento en el que Dios dice, bueno, tengo que romper tu vasija y volverte a hacer. Y quiero decirte que si estás en ese momento, te animo a que te aferres a Dios con todo tu corazón y dejes que Él vuelva y te haga, vuelva y te moldee y te lleve a un estado mejor. Ese es el propósito del alfarero. Entonces, aquí tenemos una botella de producción en masa, pero Dios tiene en cada uno de nosotros un envase único,
un envase con un propósito, diseñado de una forma especial. Cuando uno mira el tema de los envases, pues hay miles de envases de muchas formas, de muchos materiales, porque el envase, dependiendo del material, va a contener un diferente producto. Dios nos ha dado lo necesario para poder contener lo que nos quiere dar. Dios te ha hecho del material que tú necesitas ser para cumplir el propósito de Dios. Si alguna vez has dicho, no, yo no tengo lo necesario, no, de pronto es que esta persona sí, o tal vez tengo unas grietas. Dios quiere decirte hoy que Él te ha dado lo necesario para llevarte a otro nivel. Y quiere que tú entiendas que tú eres ese envase. ¿Qué es el envase? Nuestra vida, nuestro corazón. El envase somos cada uno de nosotros. No un envase igual, sino un envase con una identidad única. Pero hay algo que tiene que pasar con ese envase. Y es la primera palabra de nuestro mensaje, es que esté limpio. Alguna vez, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto han ido a algún restaurante, les han servido una bebida muy costosa en un vaso sucio. ¿A quién le gustaría tomarse eso? Creo que a nadie. Bueno, y si lo ponemos en un caso más extremo, de pronto el vaso no tiene un poquito de mugre, sino está totalmente sucio. Yo que soy un poco meticulosa con esas cosas, la verdad ya no podría tomarme nada porque no me gusta. Es desagradable, es feo, ¿cierto? Ninguno quiere eso. Y aquí, por eso, Pablo en 2 Timoteo 2:20 nos dice, en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Y quiero contarles que en esa época, en la otra versión que dice que eran unos utensilios para usos viles, para usos que eran poco nobles, en esa época habían unas cosas que usaban para, digamos, servir el vino, las bebidas costosas, copas de oro, etcétera. Pero habían otros recipientes no tan chéveres que les tengo que contar, eran para depositar los excrementos. Y eran unos recipientes para usos viles. Lo que Dios quiere mostrarnos es qué tipo de recipiente queremos ser. ¿Un recipiente noble o un recipiente para usos viles? Y por eso aquí continúa en 2 Timoteo 2:21 y le dice algo a Pablo. Le dice, después de que termina de decir lo de los utensilios, dice, si tú te mantienes puro, serás un utensilio especial para un uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra. Y le da un consejo, le dice, huye de todo lo que estimula las pasiones juveniles. En cambio, sigue la verdad recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Y cuando pienso en esto, digo, bueno, ahora hoy en día de pronto hablar del pecado es como, ¿qué es pecado? ¿Eso qué es? Eso es como los cuentos de los abuelitos, ¿cierto? Ya no se habla de pecado, o pensamos en pecado y pensamos, no, el que asesina, el que viola, el que roba, pero ¿saben que el pecado es la condición del corazón que está lejos de Dios? El pecado existe, el pecado es real, no es un cuento de hadas, el pecado está todos los días en nuestra vida y tenemos que tratar de que ese pecado salga. Y cuando nosotros decidimos ir a la casa del alfarero y decimos, ok, soy barro, soy una materia prima desagradable de pronto, pero quiero acercarme, Jesús, a través de su sacrificio en la cruz, nos limpia y empieza un proceso en nosotros. Pero es decisión nuestra mantenernos en esa condición. Jesús te limpia del pecado, Jesús te quiere dar la libertad, porque no es por nuestras propias fuerzas, pero Jesús además te pide que tú tomes una decisión y es mantenerte puro. Y ese es el secreto para poder ser un envase limpio, mantenernos puros. Decir, ok Dios, tú me limpiaste, ahora yo quiero hacer todo lo posible para mantenerme en ese estado. ¿Y para qué? ¿Para qué nos tenemos que mantener limpios? ¿Para qué creen ustedes? ¿Para qué un envase tiene que estar limpio? Para poder llevar el contenido que tiene que llevar. Cuando estábamos leyendo un poco sobre para qué son los envases, decía para contener y transportar un líquido o un producto. Entonces, si nosotros queremos ser un envase limpio, es para que podamos estar llenos
Y es lo siguiente que les quiero contar, el contenido. No solamente el envase, porque un envase por sí solo no vale nada, pero un envase que está lleno de un fluido valioso es un envase de verdad relevante. Lo que le da valor al envase es lo que hay en su interior. ¿Sí? Si tuviéramos esta botella vacía, a lo mejor estaría en la basura. Pero si tenemos una botella llena de un líquido valioso, es un envase que empieza a tener otra trascendencia en la historia, en la vida. Entonces Dios quiere que nuestro contenido sea un contenido valioso. ¿Y cómo se hace eso? ¿O qué significa tener un contenido valioso? Y es que nosotros podamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Que nosotros podamos contenerlo a Él. Y uno dice, Dios, pero tú que eres tan espectacular, santo, infinito, en mí, en este envase defectuoso, con sus grietas, con sus cosas, ¿de verdad? Y por eso es que es importante que pensemos que Dios nos ha dado todo lo necesario para poder contenerlo. Porque no es por medio de nuestras fuerzas, pero sí de nuestras convicciones y determinaciones que podemos dejar que Él nos llene. Entonces, Dios quiere llenarnos de su Espíritu Santo. Dios quiere que estemos en una condición de pureza, de limpieza, para poder hacer su obra en nosotros. Y eso me hace pensar, bueno, ¿qué cosas de pronto están contaminando mi vida hoy? ¿Qué cosas de pronto hoy están llenándome de lo que a Dios no le agrada? Y aquí el secreto está en lo que dice Pablo en el versículo 22, nos da un consejo y dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. Y aquí veo esa parte de las pasiones juveniles, es como la juventud es el proceso en el que una persona pasa de ser niño a ser adulto, es decir, un proceso de maduración. O sea que todo lo que son pasiones juveniles es todo lo que aún está inmaduro en mi vida. Y la madurez es poder llegar a ser como Cristo, ¿cierto? Entonces si yo miro mi vida y veo que aún hay cosas en las que estoy muy lejos de Dios, de la estatura de Cristo, seguramente son pasiones juveniles, son cosas que tenemos que trabajar. Entonces Dios nos dice, huye de las pasiones juveniles, huye de todas esas cosas que nos afectan para no llegar a la madurez. Y bueno, podemos pensar en muchos ejemplos, la autosuficiencia, el orgullo, el egoísmo. Les estoy haciendo una lista de las mías, ¿sí? Cuando de pronto nosotros decimos, yo lo puedo hacer todo. Yo nací en un hogar donde mis papás desde pequeña me impulsaron, creyeron en mí, fueron plataformas. Y cuando yo inicié pues como mi juventud, yo pensaba, yo voy a lograrlo todo. Todo lo que me proponga lo voy a poder alcanzar. Todo lo que yo haga va a estar súper bien. No me voy a equivocar como se equivocaron de pronto tales o XY personas. De pronto no sé, uno se siente como en ese estado de soy invencible. No sé si alguno de los que son jóvenes a veces se pueden sentir así. Pero cuando uno empieza a crecer, se va dando cuenta que la vida no es tan sencilla, que hay que asumir responsabilidades, que a veces te vas a equivocar, que no eres la super persona, y es donde empieza uno a realmente darse cuenta que hay cosas que uno tiene que cambiar. Cuando uno es joven y uno dice, no, yo nunca voy a hacer lo que no me gusta que mis papás hacen. Y resulta que pasa el tiempo y de pronto uno se va dando cuenta que uno puede tomar otras decisiones incluso peores, porque uno piensa que es invencible. Y así pueden haber una lista de cosas que nos alejan de Dios. Pero el secreto está en volvernos vulnerables. La vulnerabilidad es ese estado en el que nosotros reconocemos que no podemos hacerlo solos, que necesitamos de alguien, que necesitamos de Dios, que necesitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Si tú de pronto hoy sientes que Dios está allá, tú acá, y pues sí, todo perfecto, quiero decirte que Dios quiere que tú llegues a un estado de vulnerabilidad, de total dependencia de Dios, en el que digas, Dios, yo te necesito, Dios es por ti. Conocer a Dios es lo mejor que a uno le puede pasar, es la mejor aventura porque es todos los días enamorarse, apasionarse, conocer los secretos del Dios creador del universo, del Dios de los detalles. Es una aventura espectacular, pero a medida que conocemos a Cristo y nos vamos acercando a Él, nos vamos dando cuenta,
tengo todavía muchas cosas que cambiar en mi vida para darle la talla a Cristo. Y quiero que pienses en eso hoy. ¿Qué cosas están contaminando tu envase? ¿Qué cosas te están alejando de Dios? ¿Hábitos? ¿Hábitos que tú sabes que tienes que cambiar? ¿Actitudes? Porque pensamos en los que roban, en los que matan, pero nos olvidamos de los mentirosos, de los que critican. ¿Cierto? A veces si examinamos nuestra vida nos damos cuenta que hay muchas cosas que aún tenemos que trabajar. Pero el problema no es solamente decir, bueno, sí, no soy perfecto. No, Dios no quiere perfección, Dios quiere vulnerabilidad. Dios quiere que tú te presentes ante Él y digas, ok, Dios, tengo que trabajar esto, pero ayúdame, te necesito. Porque sin ti no puedo lograrlo, sin ti no puedo hacerlo. Dios quiere que tú llegues a esa condición de humildad y decir, Maestro, enséñame. Tú eres el maestro de maestros, enséñame, soy humilde para aprender lo que me quieres enseñar. Y cuando somos vulnerables, entonces Dios coge y empieza a meter su mano y empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero si seguimos en esa condición de no te necesito, Dios, va a ser muy difícil poder alcanzar el propósito de Dios. Va a ser muy difícil poder llegar a ese estado. Y para que entonces seamos llenos, tenemos que mantenernos puros. Hoy en día se habla, o no sé si se habla ya de santidad, pero cuando uno piensa en santidad, piensa en una palabra como tan mística, tan lejana, tan difícil. De pronto uno dice santidad, perfección, ¿cierto? No, yo todavía no soy santo porque es que yo todavía la embarro. O a veces aún como cristianos caemos en el error, o las personas que caminan con Dios, de creerse que son ya los santos de los santos y los demás allá, pues los pecadores. Pero saben que la santidad no tiene nada que ver con eso. La santidad es ser elegido por Dios y reconocer que lo necesito todos los días de mi vida, que un día Él pagó el precio en la cruz para limpiarme del pecado, pero que yo todos los días lo busco para mantenerme limpio. Y Dios quiere hoy hacerte ese llamado a mantenerte limpio para poderte llenar. El Espíritu Santo no nos va a poder llenar si estamos en una condición de suciedad. Pero el Espíritu Santo te quiere llenar hoy, quiere entrar a tu vida de una forma diferente. Quiere que tú puedas encontrar el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos mantenernos puros, aquí en el secreto que nos decía en el versículo 22, decía, huye de todas esas pasiones juveniles, y me encanta lo que dice después porque dice, en cambio sigue. Y cuando dice en cambio es que hay una condición anterior y ahora tiene que haber algo diferente. Si tú no has vivido ese en cambio, tal vez tienes que ir a la casa del alfarero hoy y decir, Dios, ayúdame. Cuando uno dice, bueno, listo, huyo de esto y ahora, ¿qué tengo que seguir? Seguir la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Y una vida recta solamente se puede vivir con ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes de un día para otro decir, hoy mentía y ya no miento. Hoy era orgulloso y ya mañana no. Necesitas que Dios trabaje en tu vida, poco a poco te forme para que pueda llevarte a ese en cambio. Y Dios quiere que vivamos eso, que podamos seguir la vida recta, la fidelidad. ¿La fidelidad a quién? A Dios. Hoy en día la fidelidad es un término tan desgastado. Cuando vemos de pronto en nuestra sociedad, en las cosas que vivimos, la fidelidad ahora parece un mito. No, es que ya todos son infieles. No, es que ya eso es la fidelidad. Eso es... ¿Tú fiel? ¿Toda la vida a una persona? No, ¿qué es eso? Eso es imposible, eso ya... ¿Cierto? Es como un término tan desgastado, pero Dios nos quiere enseñar a que seamos fieles a Él, que podamos mantenernos todos los días mirándolo a Él, porque así cuando aprendemos la fidelidad a Dios, también vamos a poder ser fieles con las personas, ¿sí? Y además nos dice el amor, Cristo es el amor. Decía, bueno, ¿y tú quién es Dios? Dios es amor, no tiene amor, es amor. Y saben que el amor también es un término tan desgastado ahora. Pero Dios quiere enseñarnos un amor real, auténtico. Estos días hablaba con una persona y decía, estoy pidiéndole a Dios una persona para compartir mi vida. Es una mujer, ya tiene cierta edad, quiere una persona, una pareja, pero dice, pero es que es tan complicado porque yo quiero a alguien
que me ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No quiero conformarme con menos. Y yo decía, bueno, pues qué chévere que lo tengas claro y voy a orar por ti para que pueda llegar a ese momento. Pero a veces en nuestra vida nos conformamos con menos. Decimos, bueno, es que este fue el que me tocó porque es que pues no había más y si no me iba a quedar solterona toda la vida. O decimos, bueno, no, pues esto es lo que, pues me conformo con esto. Pero Dios quiere darnos un amor auténtico, un amor real, un amor que da su vida por nosotros, un amor que nos transforma, que nos cambia. Y cuando recibimos ese amor, podemos amar a otros de la misma manera. Por eso, si tú no has recibido el amor de Dios, créeme que por más de que te esmeres, va a ser muy difícil amar a alguien en esa condición. Un amor incondicional, un amor que no cambia, un amor que perdona, un amor que todo lo espera, todo lo soporta, como el amor de Dios. Si tú quieres tener un matrimonio, una pareja, alguien que te ame con todo el corazón, lo primero que debes hacer es conectarte con el amor de Dios y después dejar que ese amor también se dé a otros. Yo siempre le digo a los jóvenes que están en su etapa de buscar a la persona con la que van a compartir su vida es, la única garantía es Cristo. Si tú vas a iniciar un matrimonio, pero no tienes a Cristo, ¿cómo vas a amar a esa persona en sus imperfecciones, en su vida diaria? ¿Y cómo te aseguras de que esa persona te ama a ti? Sí, bien, el príncipe azul, encantador, descrestante, pues, no, es que solo tiene un defectico, y es que no tiene a Dios. Pero bueno, eso ahí lo vamos resolviendo. ¿Y saben que esos príncipes encantadores se convierten a veces en sapos? Y al revés. ¿Por qué? Porque por más que se esmeren, por más que lo intenten, no tienen el amor de Dios. Y Dios quiere que tú tengas un amor de una categoría universal. Entonces, busquemos el amor, busquemos la vida recta, busquemos la fidelidad y la paz. Hoy en día vemos, todas las personas estamos como en ese ir y venir, ¿no? Entonces, trabajar, conseguir, alcanzar, tener, porque esas es como las cosas que manejan en este mundo. Pero Dios quiere darnos paz. Hoy en día estoy impresionada de ver tantas personas que sufren de estrés en la universidad, en el colegio, en el trabajo, hasta el punto de decir, tomo antidepresivos porque es que no puedo más con mi vida, no sé qué hacer, me quiero quitar la vida. ¿Por qué? Porque estamos metidos en ese estrés diario. Eso contamina nuestra vida. Eso nos aleja de Dios. Y yo no digo que no sea importante estudiar en el colegio o en la universidad, hacer una carrera, trabajar, son cosas que tenemos que hacer. Pero cuando eso se vuelve el centro de tu vida, te aleja de Dios y te empieza a contaminar. Y cuando eso pasa, pues no vamos a poder llenarnos por completo del Espíritu Santo. Y quiero que pienses en esto. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de buscar a Dios? ¿Qué día dejaste de buscar a Dios? Porque estabas muy ocupado. En la universidad, en el trabajo, en la familia. ¿Saben que ni un solo día nos debería pasar? Pero estamos tan metidos en esa búsqueda por el dinero, por las cosas materiales, que nos dejamos robar lo más importante, que es Dios. ¿Y qué pasa? Nos empezamos a secar, nos empezamos a contaminar, empezamos a dejar que se abran grietas en nuestra vida y ese fluido valioso que es el Espíritu Santo empieza a irse por un huequito. Hoy quiero animarte, iglesia, a que puedas volver a ese punto y decir, Dios, no quiero que esto me corte mi vida contigo, no quiero que esto me aleje de ti, quiero llenarme de tu Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos ser estos envases limpios y además debemos estar llenos del Espíritu Santo, no llenos de otras cosas. ¿Qué llena tu vida hoy? ¿En qué estás fundamentando hoy tu vida? ¿Qué te está llenando? Y hay una parte que me gusta mucho aquí, que dice también Pablo en la parte del 22, en la siguiente parte después del amor y la paz, dice, disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Y cuando pienso en las personas que invocan al Señor con un corazón puro, pienso en la iglesia. Y dice, disfruta del compañerismo con las personas que están buscando lo mismo que tú. A veces huir implica también huir de ciertas personas que nos alejan de la voluntad de Dios.
No quiero decir con esto que no debamos relacionarnos con la gente, pero a veces hay personas que les damos un lugar tan fundamental en nuestra vida y que en vez de alejarnos, de acercarnos a Dios, nos alejan, que Dios de pronto te está diciendo hoy, déjalo, aléjate, huye. Yo les contaba que en mi oficina tengo una amiga muy querida, pero a veces nos sentábamos a hablar y pues ella empezaba como decía, se junta el hambre con las ganas de comer, se sentaba y me empezaba a hablar mal de este. Y yo pues igual era mi amiga, me sentaba con ella y muchas veces yo le seguí la cuerda. ¿Y qué tuve que hacer? Tomar una distancia, huir. Y es algo tan sencillo como lo que hablamos. ¿Qué hablamos? ¿Será que lo que hablamos no nos está contaminando también? Así pueden haber muchas cosas. Cada uno de nosotros sabe cuáles son esas cosas que tenemos que dejar atrás. Pero adicional dice, disfruta del compañerismo de los que buscan también mantenerse en un corazón, con un corazón puro. Y cuando pienso en el compañerismo, pienso en disfrutar la vida con otros. El compañerismo es ayudarnos, apoyarnos. Y ese es el sueño de Dios para la iglesia, que podamos compartir. La iglesia no es esto, la iglesia no es lo que se hace un domingo, una liturgia. La iglesia somos las personas, la iglesia son cada uno de ustedes. Y cómo nosotros interactuamos entre nosotros para extender el reino de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que de pronto invitaste a comer a alguien de tu iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste? Ahora simplemente con un WhatsApp uno puede de pronto contactarse con una persona. ¿Cuándo fue la última vez? Y Dios quiere que disfrutemos del compañerismo porque eso también nos ayuda a podernos llenar del Espíritu Santo. Y en el versículo 23 dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y cuando pienso en eso, dice que no te metas en discusiones sin sentido. Y saben que hay algo que también nos contamina, se llama religiosidad. La religiosidad mata, la religiosidad seca, la religiosidad acaba con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y qué es la religiosidad? La religiosidad es todas las cosas que hacemos por costumbre y no por convicción. Si tú haces cosas por costumbre y no por convicción, eres un religioso. Y por ejemplo, si decimos, bueno, vamos todos los domingos a lo que llamamos iglesia, un lugar, pero lo hacemos por simplemente una tradición, porque es lo que hay que hacer el domingo, porque pues me obligan, no sé. Pero no lo haces por convicción, déjame decirte que estás viviendo en la religiosidad. Papás, si ustedes obligan a sus hijos, créanme que no van a generar algo que sea positivo, una espiritualidad sana. Yo decía, claro, tenemos que luchar por nuestras generaciones. ¿Saben cómo? Orando. Orando por ellos, ayunando por ellos, velando por ellos, acercándonos, conociéndolos, siendo sus amigos, metiéndonos en su mundo. Pero no los obliguemos, inspirémoslos a seguir al Cristo que está en nosotros. Si ustedes de pronto están viviendo esta situación, piensen, ¿será que soy lo suficientemente inspirador para que mis hijos quieran tener lo que yo tengo? Hagamos las cosas por inspiración, no por obligación. Hagamos las cosas por convicción. La obligación solo produce religiosidad, pero las convicciones producen una espiritualidad sana. Si tú haces las cosas por religiosidad, porque es que no, es que al pastor se le ocurrió hacer un ayuno, pues tocó hacerlo porque si no, ¿qué van a decir de mí si yo soy líder? ¿Cierto? O no, es que se inventaron eso de la oración de 10 y pues tocó llenar ahí porque... Si lo estás haciendo por obligación no sirve, pero si tú lo haces por una convicción en tu corazón, empiezas a dejar que el Espíritu Santo te llene. Y ahí es donde es tan importante escuchar la voz de Dios. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Siguiendo una vida recta, pero ¿cómo? A través de su palabra, a través de la oración. Todos los días debemos buscar a Dios, todos los días debemos buscar a ese maestro, a ese alfarero para que empiece a hacer algo en nuestras vidas. Y cuando dejamos que la religiosidad entre a nuestro corazón, a veces nos volvemos tan duros
para escuchar la voz de Dios, tan duros para ver la necesidad de otros. Entonces hoy, iglesia, los quiero invitar a que podamos evaluar y decir, bueno, ¿qué cosas tengo que dejar atrás? Yo creo que he sido la más confrontada con eso y la primera que he tenido que decir, Dios, he sido una religiosa durante tantos años, tanto tiempo perdido. Yo conozco a Jesús desde los 13 años, hice una decisión por Él y empecé, pues como de pronto todos empezamos, empecé a asistir a una comunidad, empecé a servir, que el baile, entonces yo me metía y no sé qué, y luego no, que los jóvenes, sí, chévere. Pero si no hay una convicción profunda por Cristo, somos religiosos, no sirve de nada. Y yo le he dicho a Dios, rómpeme una y otra vez, las veces que sea necesario, porque yo no quiero vivir un evangelio religioso, yo quiero vivir el evangelio que es auténtico, que cumple un propósito, que lleva una solución. Y creo que eso es lo que Dios también quiere que nosotros entendamos, que podamos despojarnos de eso. En esa época habían unas personas ahí dentro de la iglesia que estaban hablando unas cosas que no tenían nada que ver con el evangelio de Cristo. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, deja de pelear con ellos. No discutas más con ellos, no te metas en esas discusiones. A veces como iglesia estamos tan metidos en discusiones que si debemos hacer esto o no lo otro, y nos olvidamos de cumplir el propósito que Dios nos llamó a hacer como iglesia. Dios quiere limpiarnos del pecado, Dios quiere limpiarnos de los malos hábitos, Dios quiere limpiarnos de la religiosidad para que podamos llenarnos de ese Espíritu Santo que haga algo real y transformador en nuestras vidas. Y por eso hablamos de ser envases limpios y llenarnos del contenido más valioso que es el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Uno dice, bueno, ¿para qué me limpio? ¿Para qué me lleno de ese contenido? Y quiero que veamos la siguiente imagen, y es para un uso. Todo envase tiene un uso. Si no, pues no sirve. Y quiero que vean esta imagen que está ahí, y es alguien tomándose la gaseosa. No sé si alguno ha pensado en ese momento de tener sed, pero tener sed es de lo peor. Tener sed y no poder saciar la sed es una sensación desesperante. Piensen en ese último momento en el que han tenido sed. De pronto cuando se levanta uno por la mañana, después de haber comido mucho el día anterior, tiene mucha sed. ¿Y uno qué hace? Va y busca algo para tomar. Vivimos en un mundo que tiene sed. La gente tiene sed. Hay necesidades. Pero ¿saben que a veces no podemos ver la sed de las personas? A veces nos olvidamos porque estamos tan felices siendo un envase lleno que nos olvidamos que el final de eso es que sea abierto y que sea derramado sobre otros, que alguien más lo beba. Y ese es el fin último de lo que Dios nos dice, es que nosotros podamos ir y llenar la necesidad de otro a través de mi vida. Pero entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué les voy a dar? Si el contenido no es un contenido bueno, los voy a matar. Si de pronto está sucio, pues no va a ser tan chévere la experiencia. O si de pronto está contaminado, pues se pueden intoxicar y bueno. Entonces me limpio, me lleno, pero para ser usado por Dios, para llenar a otros. Y aquí en el versículo 24 de Timoteo dice, un siervo del Señor no debe andar peleando en discusiones, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Y me gusta lo primero que dice, es un siervo del Señor. O sea, somos botellas para servir. Necesitamos ser siervos. Y saben que servir va más allá de lo que hacemos de pronto, tocar un instrumento, abrir la puerta, es muy chévere. Pero lo que Dios nos quiere llevar es a que nuestra vida llene la sed de otro, sacie la sed de otro. Si tu servicio no tiene nada que ver con otras personas, pues de pronto tienes que evaluar si estás perdiendo el tiempo. Porque el servicio nos tiene que llevar a servir a las necesidades de la gente. Y entonces por eso dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Cuando dice bondadoso con todos, la única forma de ser bondadoso con todos es teniendo el Espíritu Santo. Porque hay personas que a uno
lo llevan a otro nivel, ¿cierto? Y quiero que piensen un momento en su cabeza esa imagen de esa persona que ustedes dicen, uy, Dios mío, este sí no le doy es nada, porque es una persona difícil. Y Dios nos dice, ok, a esa persona difícil, dale tu bondad, dale tu misericordia. Te ha herido, dale tu perdón, dale tu gracia, dale la esperanza de Cristo. Y además me gusta mucho lo que dice acá, dice, capaz de enseñar. ¿Saben que Dios nos ha dado la capacidad de enseñar a otros? ¿Y enseñar qué? Enseñar la verdad de Cristo. Tú tienes la capacidad de ir a enseñar a otros la verdad. Tú tienes la capacidad de, como dice acá, instruir con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. No es nuestra misión convencer a la gente. A veces nos volvemos como, yo odio que me llamen al celular a venderme cosas, odio eso, de verdad. Hasta hay una aplicación, me contaron, que te dice de dónde te están llamando para ver si quieres contestar o no. Pero a veces nos volvemos así con el evangelio. Mira, es que tratamos de convencer a la gente. Pero si el contenido de nuestro interior no es el Espíritu Santo, la gente no nos va a querer comprar. Porque se está dando cuenta que aunque el envase aparentemente es muy bonito, el contenido no es tan chévere. Y nos volvemos una iglesia superficial. Entonces Dios quiere que nosotros seamos capaces de instruir a otros con ternura, de ser pacientes con las personas difíciles, de enseñarles la verdad, pero es decisión de ellos escogerlo o no. Y es el propósito o la misión de Dios, convencerlos realmente a ellos. Sin embargo, tenemos que hacerlo con todos. Y luego dice, entonces, en el 26, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. El mundo tiene sed, hay cautividad. De pronto ya no vivimos la esclavitud de hace unos siglos, la esclavitud de pronto de una raza, de un pueblo, pero vivimos en muchos otros tipos de esclavitud. A veces el trabajo se nos vuelve la esclavitud. A veces una persona se nos vuelve la esclavitud. El deseo por conseguir cosas se nos vuelve la esclavitud. Y hay muchos que están esclavos. Y Dios quiere hoy traer libertad. Pero te necesita para que tú te derrames sobre otro y sacies su sed. De lo contrario, va a ser muy difícil. Entonces, el diablo tiene a muchas personas haciendo lo que él quiere, distraídas. Otros en religiosidad, otros en pecado, otros muy ocupados. Pero Dios quiere que nosotros podamos llevar la verdad de Dios, enseñar a otros. Y ese es nuestro uso último. Si tú estás pensando, yo a veces les digo a mis amigos, como a mis amigas con las que hablo, nos han vendido la foto de la perfección, del propósito de vida último, que es casarse, tener 2 hijos, ojalá niño y niña, un perro bien lindo, eso sí, o gato, una casa, un carro y viajar por el mundo, ¿cierto? Y desgastamos toda nuestra vida en eso. Pero, ok, hay cosas que Dios nos da y son una bendición. Pero si tú estás viviendo solo para eso, estás perdiendo tu vida, estás desperdiciando tu vida. Porque Dios no quiere que solamente se haga eso, sino que nosotros ayudemos a otros a que lleguen a eso. Si tú estás hoy solamente pensando en, tengo que estudiar porque voy a salir adelante, porque, ok, sí, hay que estudiar y hay que esforzarse, pero si ese es el centro de tu vida, estás desperdiciándola. Si tú estás pensando hoy solo en trabajar y no estás teniendo tiempo con tu familia, no estás teniendo tiempo para acercarte a Dios, créeme que eso no es lo que Dios quiere. Nos están ocupando tanto que nos estamos perdiendo de lo mejor, de poder llevarle esta agua a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestras generaciones, a los más cercanos, a los que están inmediatamente cerca a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Dios quiere hoy que nosotros podamos entender que debemos servir, que debemos escapar de esa esclavitud, que debemos dejarnos tratar por el Maestro. Puede que tú estés en la condición del barro. De pronto es la primera vez que escuchas algo sobre Dios, o de pronto has escuchado pero te cuesta. Hoy quiero invitarte a que tú
vayas a la casa del alfarero. Si deseas escuchar este u otros mensajes, síguenos a través de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga.